Tras la sorpresiva ofensiva japonesa en diciembre de 1941, las naciones aliadas crearon un mando naval combinado en el Pacífico. El mando América Británico-Holandés-Australiano se creó rápidamente, sin estrategia ni recursos suficientes. Abda tuvo un desempeño pobre ante una marina japonesa decidida y veterana, perdiendo unos 30 barcos en solo 3 meses. Entre ellos había una embarcación más antigua, lanzada casi 30 años antes, pero una con una historia única, una historia que merece ser recordada. Los grandes barcos navales a finales del siglo XIX dependían casi exclusivamente del carbón como combustible. Entregar ese carbón resultó ser difícil para la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra Hispano-Estadounidense. El Centro Histórico Naval de Estados Unidos dice que escuadrones como el asiático de Dewey obtenían carbón de proveedores locales. Con la guerra, estas fuentes de combustible estarían alejadas de las zonas de combate o serían inaccesibles por leyes de neutralidad. La respuesta de la Marina en ese momento fue comprar barcos de transporte de carbón disponibles, llamados carboneros. Muchos de los barcos adquiridos por la Marina durante la guerra tendrían largas carreras al servicio de la Marina. En 1908 resurgió el tema de los carboneros de la Marina, cuando 2 escuadrones de grandes barcos estadounidenses dieron la vuelta al mundo, con el objetivo de hacer visitas de cortesía a naciones extranjeras y demostrar el poder naval de Estados Unidos al mundo. El viaje de la Gran Flota Blanca fue también un experimento para probar los diseños y la logística naval de Estados Unidos. Una lección aprendida fue que la Marina necesitaba grandes carboneros que pudieran mantener el ritmo de la flota. Así, en 1908 se autorizó el financiamiento para construir nuevos carboneros diseñados específicamente para ese propósito. Estos buques serían significativos. Los autorizados en 1908 medirían 542 pies, 90 más que los acorazados clase Carolina del Sur, los primeros dreadnought de Estados Unidos. Quizás debido a su tamaño, los barcos de esta clase recibieron nombres de figuras de la mitología griega. El doctor David Wrinkler, historiador del personal en la Fundación Histórica Naval, escribió: en 2021, los barcos de reabastecimiento estaban por debajo de acorazados, cruceros y otros buques de combate en la jerarquía naval. Pocos buques de guerra estadounidenses autorizados por el Congreso alcanzaron tanta notoriedad histórica como estos 2 hulls, autorizados en 1908, según la Orden Especial 92 firmada el 12 de septiembre de 1908 por el secretario de Marina, Victor H. Metcalf. Los 2 barcos serían el Júpiter y el Cíclope, construidos en la Compañía de Construcción de Barcos y Motores William Crampinson de Filadelfia, y votados en mayo de 1910. El Cíclope fue el barco más grande construido en ese astillero hasta entonces. El Júpiter se construyó en el astillero naval de Mare Island, Vallejo, California. Al ser votada en agosto de 1912, era el barco más grande construido en Mare Island y en toda la costa del Pacífico hasta entonces. Los enormes barcos incluían grandes mástiles de poste. Cíclope tenía 7 pares de postes verticales con soportes horizontales, lo que le daba aspecto de caballete en forma de caja, según Wrinkler. Júpiter instaló 7 grúas en la línea central del barco, cada una con 24 brazos de 45 pies. El teniente John Henry explicó en 1967 que el mástil tipo muelle en la cubierta no fue casualidad. Estos barcos funcionaban como una combinación de plataforma de carga flotante y almacén. Sin embargo, el tamaño de los barcos le ofreció a la Marina una oportunidad, escribe Winkler. Con nuevas clases de acorazados en diseño, la Marina decidió seleccionar los 3 grandes carboneros de la flota que se estaban construyendo para instalar 3 sistemas de propulsión diferentes para su evaluación. Júpiter fue el primer barco naval estadounidense en ser equipado con un nuevo sistema de propulsión turboeléctrico. El sistema de propulsión fue construido por la Corporación General Electric. Las calderas alimentaban una turbina Curtiss que movía 2 motores eléctricos conectados a los ejes de las hélices. Samuel Cox, del Comando de Historia y Patrimonio Naval de Estados Unidos, indica que cada eje generaba 7.000 caballos de fuerza. Alcanza 15 nudos y 3.500 millas náuticas a 12 nudos. La propulsión turboeléctrica era más compacta y ligera que los motores de vapor de triple expansión. La USS Cyclops y la Proteus fueron comisionadas en la Marina. Los demás carboneros en el Servicio Auxiliar Naval Civil. El 7 de abril de 1913, la Júpiter recibió 4 cañones navales de 4 pulgadas y 50 calibres similares a los de un destructor de esa época. El primer capitán fue José M. Bull Reeves, egresado en 1894 de la Academia Naval de Estados Unidos. Reeves tenía la distinción, por haber jugado en el equipo de fútbol americano de la Academia, de haber inventado el casco de fútbol americano.
Más tarde, serviría un tiempo como entrenador principal de fútbol americano de la academia. Reeves destacó en el acorazado Oregon durante la batalla de Santiago de Cuba en 1898. El año que Reeves comandó el Júpiter fue una curiosa coincidencia. Además, el nuevo carbonero de la Marina estrenó un motor diseñado por él. Tras dejar marines en Mazatlán durante la crisis de Veracruz, el Júpiter cruzó el Canal de Panamá el 12 de octubre de 1914. El Júpiter fue el primer barco en cruzar el canal de oeste a este. Estaba en la flota del Atlántico cuando Estados Unidos entró en la Gran Guerra el 6 de abril de 1917. Francia solicitó urgentemente enviar aviadores navales estadounidenses para patrullas antisubmarinas. La Marina formó el destacamento naval número 1 con 7 oficiales y 122 hombres, liderados por el teniente Kenneth Whiting, excomandante de la Escuela de Aviación Naval. 59 miembros zarparon de Nueva York en el Júpiter el 23 de mayo y llegaron a Brest el 5 de junio. El Júpiter transportó el primer destacamento militar de Estados Unidos a Europa en la Gran Guerra. Parece coincidencia que ella llevara a los primeros aviadores navales al combate. Se destacó la importancia de su misión antisubmarina. 2 días antes de llegar, escoltas franceses del Júpiter reportaron ver 2 torpedos que fallaron al barco, uno a 4 y otro a popa. 3 de las hermanas del Júpiter, Cíclope, Proteo y Nereo, desaparecieron misteriosamente en el Caribe. Cíclope en 1918, Proteo y Nereo en 1941. Sus desapariciones alimentarían la especulación sobre el infame Triángulo de las Bermudas. Si las pérdidas se debieron a un fallo de diseño, no afectaron al Júpiter, que estuvo listo para otro y quizás su primer gran logro. Estados Unidos fue pionero en aviación naval. En 1910, Eugene Ely fue el primer piloto en despegar de un barco estacionario. En 1911, fue el primero en aterrizar en el crucero blindado USS Pennsylvania, equipado con cubierta de vuelo de madera. Los vuelos de Ely se tratan en otro episodio del Chico de la Historia, pero Estados Unidos ya había perdido la ventaja. Cox dice que la idea de un portaaviones de cubierta plana surgió con el inventor francés Clément Ader en 1909. En la aviación militar, también describía un barco con superestructura isla, bahía de hangares y elevadores. El primer portaaviones de cubierta plana fue el británico HMS Argus, convertido de un transatlántico y operando desde 1918. Ese año inició la construcción del HMS Hermes, primer portaaviones diseñado desde cero. Para 1920, la Marina Real Británica tenía 2 portaaviones más en construcción, y los japoneses imperiales habían comenzado el suyo propio, el Hosho. Estados Unidos estaba claramente rezagado, lo cual era aún más preocupante, como señala Cox. En 1916, la Junta General de la Marina afirmó que controlar el aire daría una ventaja decisiva. La Marina buscaría corregir el problema en su Ley de Asignaciones de 1920, dice Cox. Tras la Primera Guerra Mundial y el menor uso del carbón, el Júpiter fue retirado. El 11 de julio de 1919 se promulgó la Ley de Asignaciones Navales para 1920, autorizando convertir un carbonero en portaaviones. Mientras el Proteus y el Nereus seguían activos, el Júpiter era el candidato claro para convertirlo. ¿Por qué? Su sistema de propulsión único, escribe Cox, fue la razón por la que se eligió al Júpiter, debido a las ventajas del sistema de propulsión turboeléctrico, que ocupaba menos espacio y peso que las plantas de propulsión de los otros carboneros. El carbonero que llevó a los primeros aviadores navales de Estados Unidos a Francia fue convertido en el primer portaaviones de cubierta plana del país. Un momento afortunado. Tras la guerra, Estados Unidos rechazó el gasto militar. Pero Estados Unidos estaba en medio de negociaciones para el Tratado Naval de Washington, que limitaría el tonelaje permitido para los grandes buques capitales, incluidos los portaaviones. El tratado propuesto eximía a portaaviones experimentales existentes o en construcción hasta el 12 de noviembre de 1921. La conversión del Júpiter permitió a Estados Unidos aprovechar la laguna legal. El Júpiter fue dado de baja en marzo de 1920 y en abril reincorporado como USS Langley, en honor a Samuel Pierpont Langley, con la designación CB-1. La designación CB de la Marina de Estados Unidos proviene de un sistema creado en 1920. La C es de crucero y la V de aeronave de ala fija, del francés volet, que significa volar. CB se refiere a portaaviones de ala fija. En el astillero naval de Norfolk
Se construyó una cubierta de vuelo de 534 pies sobre la original del barco. Se instalaron cables de detención tanto en la proa como en la popa, para que el barco pudiera recuperar aeronaves mientras navegaba tanto hacia adelante como en reversa. Se instaló una catapulta Mark I en la proa de la cubierta de vuelo. Las aeronaves se guardaban en la cubierta principal, bajo la cubierta de vuelo elevada sobre vigas de acero. La cubierta de vuelo, sostenida por vigas, parecía una carreta con estoga, por eso llamaron al barco la carreta cubierta. También adaptaron los grandes espacios bajo cubierta. Los antiguos depósitos de carbón se convirtieron para almacenar combustible de aviación. Otros depósitos se transformaron en talleres de maquinaria y para guardar aviones de repuesto y piezas, mientras que otros se llenaron de concreto para proporcionar lastre. Se instaló un elevador en el búnker número 4 para subir aviones de la cubierta principal a la de vuelo. Como señal de la transición tecnológica de la época, el Comando de Historia y Patrimonio Naval señala que se construyó una casa para palomas mensajeras, con un costo de $25,000 en la popa. El primer oficial fue el comandante Kenneth Whiting, quien comandó el destacamento aeronáutico número 1, transportado a Francia en 1918 por el antiguo Carbonero, ahora portaaviones. Había un plan para convertir otro Carbonero, pero el Tratado Naval de 1922 limitó el tonelaje de cruceros de batalla. Los cascos incompletos de los cruceros de batalla USS Lexington y USS Saratoga se transformaron en portaaviones. Al comisionarse, el Langley se unió a la flota de batalla del Pacífico junto a los buques nodriza de hidroaviones USS Rustack y USS Gannett. Se volvió el escuadrón aéreo de la flota. En 1925, un oficial superior tomó el mando y colocó su insignia en el Langley. Veterano de la Marina, tras una larga carrera se volvió defensor de la aviación naval y obtuvo la designación de observador. El comodoro Joseph Reeves, quien llegó a ser alto rango y gran defensor de la aviación naval, quien sería fundamental en el proceso de integrar portaaviones a la flota, también había sido, por supuesto, el primer capitán del USS Júpiter. El Langley, como portaaviones experimental, logró varios hitos para la Marina de Estados Unidos, y algunos a nivel mundial, como el 17 de octubre de 1922, cuando se lanzó por primera vez un avión desde un portaaviones, usando una catapulta, con el comandante Whiting pilotando el avión. El Langley se utilizó para probar y mejorar tanto el equipo como los procesos, y fue responsable de importantes innovaciones, mejorando drásticamente el ritmo de las operaciones aéreas. Lecciones y pilotos entrenados impulsaron la aviación naval de Estados Unidos. En 1929, el Langley fue protagonista de una película muda de Hollywood. La flota voladora trataba de dos pilotos rivales por una mujer, mientras crecía la flota de portaaviones. El Saratoga y el Lexington se comisionaron en 1922. El USS Ranger, primer portaaviones construido desde la quilla en Estados Unidos, fue comisionado en 1934. Ese año se construyeron 3 portaaviones Yorktown, y Estados Unidos se acercaba al límite de tonelaje del Tratado Naval. La Langley fue reconvertida, le quitaron parte de la cubierta de vuelo y la hicieron buque nodriza de hidroaviones. En 1939 fue asignada a la base naval en Cavite, Filipinas, para atender a los Catalina PBUS. Durante el ataque japonés del 8 de diciembre de 1941, la Langley estaba en Cavite al mando de Roberto P. McConnell. Se le ordenó ir al sur, primero a las Indias Orientales neerlandesas y luego a Darwin, Australia, antes del avance japonés. En el trayecto tuvo su primer combate. Insignia Lanzón B. Dito relató al Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial que al mediodía del 9 de diciembre de 1941 navegaban hacia el sur cuando avistaron un avión. Todos los barcos entraron en estado de alerta general y se les ordenó abrir fuego. Disparamos hacia lo que creíamos era la altitud del avión. Tuvimos que estimar. Ajustamos una espoleta para que explotara a una altitud estimada. Iniciamos a 5,000 pies y vimos que era corto. Subimos a 7,500 y seguía igual, así que lo llevamos al máximo de 10,000 pies. Al poco tiempo, llegó la noticia del navegante. Se determinó que esto era el planeta Venus. Resultó que habíamos disparado 300 rondas al planeta Venus. Vi imágenes satelitales de Venus y noté cráteres, así que quizás sí le dimos al objetivo. Los hidroaviones de Langley realizaron patrullas antisubmarinas frente a Darwin hasta el 11 de enero, cuando recibió una misión urgente. El mando Abda intentaba frenar el avance japonés y necesitaba a Langley para llevar un avión de combate a las Indias Orientales neerlandesas. Zarpó a Fremantle para recoger 32 cazas P-40 y sus tripulaciones, por lo que Langley no estuvo en el ataque a Darwin del 19 de febrero. Se ha sugerido que su presencia, confundida con un portaaviones,
pudo provocar la incursión japonesa. Un informe naval de 1943 sobre la campaña del Mar de Java dice: desesperada, como era la situación en Java, todavía existía una leve esperanza de que la isla pudiera mantenerse si se conseguían suficientes aviones de combate. Había alguna posibilidad de que esto se lograra. El 22 de febrero, 2 días tras una exitosa incursión en Bali, un convoy partió de Fremantle rumbo a Ceilán. Iba escoltado por el crucero estadounidense Phoenix. Iban el Langley con 32 P-400 ensamblados en cubierta, pilotos y personal de vuelo, y el Sea Witch con 27 P-40 en bodega. La situación era desesperada, y el Langley fue enviado al puerto menos que ideal de Chilachap, escribe el Comando de Historia y Patrimonio Naval. Debido a errores de mando, control y retrasos, el Langley realizó su última carrera suicida hacia Chilachap el 27 de febrero, a plena luz del día. Está escoltada por los destructores USS Whipple y Edsel, indica el informe. La mañana era agradable, con pocas nubes y una brisa ligera del noroeste. El Langley estaba a menos de 100 millas al sur de Chilachap, cuando a las 9 a.m. se avistó un avión desconocido. Al notar que el enemigo localizó al Langley, su capitán informó y pidió escolta aérea. Solo había 15 cazas en Java y no enviaron ninguno. El Langley tenía solo media cubierta de vuelo, insuficiente para lanzar su caza. El Langley fue atacado por 16 bombarderos japoneses G-4M Betty, de 2 motores desde la recién ocupada Bali, según el Comando de Historia y Patrimonio Naval. El comandante Roberto P. McConnell logró esquivar los 2 primeros ataques Baba al viejo barco. Pero en el tercer ataque, los japoneses anticiparon sus movimientos y el Langley fue impactado por 5 bombas. La tripulación trató de controlar los daños, pero la Marina señala que rara vez un barco ha sido tan afectado por una sola andanada. Los aviones ardían en la cubierta, había incendios y tuberías rotas bajo cubierta. El barco tomaba agua por la proa y tenía 10 grados de escora a babor. Aunque el agua seguía subiendo en la sala de máquinas, los motores funcionaban y pudieron maniobrar el barco para obtener viento cero y apagar los incendios. Los aviones dañados en babor se tiraron por la borda y se hizo contrainundación para corregir la escora, pero fue inútil. El agua subía en la sala de máquinas, la escora aumentaba y la nave perdió energía. McConnell ordenó abandonar el barco. A las 13:32 horas, el USS Whipple disparó 9 proyectiles de 4 pulgadas y 2 torpedos contra el Langley para evitar su captura. El Comando de Historia y Patrimonio Naval opina que así terminó el triste final de uno de los barcos más trascendentales que jamás haya servido en la Marina de los Estados Unidos. El Langley tuvo bajas leves, 6 muertos y 5 desaparecidos. La tripulación fue transferida al USS Pecos para volver a Australia, pero fue atacado y hundido por aviones japoneses. Solo 149 de los 430 tripulantes originales del Langley sobrevivieron y regresaron a Australia. El hundimiento del Langley sucedió el mismo día que el mando Abda perdió la decisiva batalla del Mar de Java. La misión del Langley fue inútil. Cualquier avión que hubiera logrado entregar habría llegado demasiado tarde para influir en el resultado de una campaña que, francamente, ya estaba perdida. En medio de las enormes pérdidas aliadas, más de 2.000 marineros aliados murieron en la batalla del Mar de Java. El hundimiento del Langley, de 30 años apenas, fue notado en casa. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Como miembro en YouTube, patrocinador en Locals o Patreon, puedes visitar nuestra tienda o reservar un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo.